Salmo 145, del 1 hasta el 21. Si lo tiene, diga amén. Dice la palabra de Dios: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Clamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Todos juntos, las alabanzas de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Vamos a orar. Padre, bendice la enseñanza esta mañana. Ruego que el Espíritu Santo, mi Señor, sea el divino Maestro, sea el que nos lleve a tomar esto espiritual y acomodarlo en nuestra vida, y que podamos, mi Señor, ser edificados. Gracias por tu bendita palabra, que la tenemos en nuestro idioma, la podemos entender y tenemos al Espíritu Santo. Bendice cada oyente y te ruego que me ayudes a mí para poder hacer todo para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Cristo, amén. Mi hermano puede tomar su lugar. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de los atributos naturales de Dios. ¿Alguien recuerda alguno de los atributos naturales de Dios, hermano Jaime? Es omnisciente, hermanos, estos atributos naturales de Dios, hermano, son atributos exclusivos de Dios. Nosotros nunca vamos a ser omnipresentes ni omniscientes, aunque a veces nos creemos omniscientes, ¿verdad? Ya sé lo que estás pensando. No sabemos, hermano. Tampoco somos omnipotentes. Entonces, hermanos, son las cualidades que le pertenecen a su excelencia como espíritu infinito e inteligente. Eso es nada más exclusivo de Dios, los atributos naturales. Hoy vamos a estudiar acerca de los atributos morales, mi hermano. Son sus características que le pertenecen como espíritu, indeciblemente glorioso en santidad y hacedor y juez supremo del cielo y de la tierra, según el artículo número 7 de nuestra serie de doctrinas. Pero una de las cosas que tenemos que entender, hermano, es que los atributos morales de Dios pueden ser practicables para nosotros. Podemos desarrollarlos. No así los atributos naturales. Los atributos morales sí los podemos nosotros imitar. Y ahorita vamos a ver acerca de estos atributos. En primer lugar, mi hermano, Dios es santo. Vamos a Levítico 11, 44 y 45. Levíticos 11, 44 y 45. ¿Lo tienen? Dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que
no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hermano, el tema de la santidad ocupa un lugar principal en la palabra de Dios. Y una de las cosas, mi hermano, que tenemos que entender es que Dios es santo. Algunas veces se nos dice a los cristianos, dicen, es que ustedes los hermanos de la religión, como dicen allá afuera, son muy exagerados. ¿Qué es eso de andar las mujeres con falda? ¿Y qué es eso de no estar en fiestas? Y hermano, es que no somos exagerados. Tenemos que recordar que Dios es santo, separado del mal. Hermano, Isaías habla de la santidad de Dios 33 veces en su libro. Y es muy interesante, mi hermano, que la Biblia nos habla de, ahí en Isaías, en el capítulo 6, nos habla que dice, decían los querubines, santo, santo, santo. 3 veces santo. No encontramos, hermano, que la Biblia diga que Dios es amor, 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 o justicia, justicia, justicia. Pero sí santo, santo, santo. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, mi hermano, de este atributo de la santidad dependen los otros atributos morales de Dios. La santidad de Dios es la base, mi hermano. Inclusive el profeta Isaías, cuando mira la gloria del Señor, dice, ay de mí, porque siendo pecador vio al Dios santo. Hermano, si Isaías se aterró al estar en la presencia del Señor sabiendo que era pecador, mi hermano, nosotros debemos recordar la santidad de Dios, hermano. Algunas veces nosotros procuramos cuando no hacemos cosas correctas que no nos vean, pero el santo nos ve todo tiempo. Dios nos ve en todo tiempo. Entonces tenemos que recordar eso. Entonces aquí vemos en Isaías, vaya Isaías capítulo 6, en el versículo número 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, hermano, necesitamos hoy en día, mi hermano, recordar la realidad de la santidad de Dios. Y eso nos debe estimular a nosotros a vivir en santidad. Notemos ahí, hermano, la santidad de Dios quiere decir que Dios está completamente separado del mal y del pecado, y es, hermano, positivamente puro y perfecto. Vaya al Salmos 99, el versículo 9. Salmos 99, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es ¿qué? Santo. Dios es santo. Dios es separado del mal. Es 3 veces santo, y nosotros, mi hermano, tenemos que recordar eso. Vaya ahora a Apocalipsis. Hay algunos versículos que puede verlos en casa al repasar su lección. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo número 8. ¿Lo tiene? Dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Entonces, hermano, la santidad de Dios, mi hermano, ahí está plasmada en la palabra de Dios, y tenemos que recordar, mi hermano, que Dios es santo, y tenemos que recordar que Dios, mi hermano, en su santidad quiere que nosotros vivamos en santidad. El problema, mi hermano, es que muchas de las veces nos olvidamos la santidad de Dios. Nos olvidamos que Él es santo. Notemos ahí el inciso C. El Dios santo odia el pecado
y se separa del pecador. Vaya a Proverbios 15:9. Proverbios 15, el versículo 9. Dice: abominaciones a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Dice: abominaciones a Jehová el camino del impío. Dios odia el pecado, hermano. El versículo 26 de este mismo capítulo dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Entonces Dios, mi hermano, hace una diferencia entre el malo y el bueno. Dios hace una diferencia entre el justo y el injusto. Notemos ahí vaya a Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice el Señor aquí en Isaías: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, hermano, cada vez que oramos debemos recordar la santidad de Dios. Por eso es que al orar, mi hermano, lo primero que tenemos que hacer es confesar el pecado. Confesar el pecado, ¿para qué? Para que nuestra oración pueda llegar al Dios Santo. Para poder llegar delante de su presencia necesitamos la santidad. Entonces la santidad, y ahorita vamos a ver acerca de esto, la santidad que tenemos que estar buscando todos los días. Hermano, el Dios Santo demanda la santidad de nosotros. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. El versículo ahí, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, está hablando, hermano, de la santidad que nosotros recibimos al recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. No está hablando, porque algunos lo sacan fuera de contexto y dicen: mira, aquí dice, sin santidad nadie verá al Señor, el que comete pecado va a perder la salvación y no va a poder ver al Señor. No, hermano, no está hablando de eso. Está hablando de la santificación posicional que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Entonces, hermano, santo quiere decir separado. Y ahorita vamos a ver las tres clases de santidad. Estamos separados, mi hermano, y no es nada más decir estoy separado del mundo. No, estoy separado del mundo para Dios. ¿Sí me explico? Porque alguien puede decir: yo no tomo licor, yo no voy a bailes, yo trato de vivir moralmente bien, pero si no vive para Dios, eso no es santidad. Santidad es dejar el pecado y consagrarse a Dios. Es lo que nos declara el apóstol Pablo en el capítulo número 6 de Romanos, cuando dice que cuando en el pasado servíamos a la injusticia con nuestro cuerpo, bueno, ahora servir a la santidad a través de nuestros miembros. Entonces, de eso habla santidad. Les decía, hermanos, la santidad posicional es la santidad que el creyente recibe cuando recibe a Cristo como su Salvador personal. Eso quiere decir que somos declarados santos delante de Dios. Dios nos ve a través de los cristales de Jesús. Seguimos siendo pecadores, hermano. Seguimos siendo pecadores, pero Dios nos ve tomando unos anteojos que se llama Jesús. Por ejemplo, aquí ni los veo, hermano. No veo sus caras. Pero ya así, ya sí puedo ver sus caras. Bueno, así nos ve, hermano, Dios. Nos ve santos, no porque no tenemos pecado, sino que nos ve santos por lo que Cristo hizo por nosotros al santificarnos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Vamos a Hebreos 10, el versículo 10. ¿Lo tiene? Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, la santificación posicional es muy interesante, hermano. Algunos me han preguntado: pastor, pero ¿cómo puede ser que Cristo ya pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros? ¿Cómo es posible que yo voy a pecar mañana, pero ese pecado no me condena? Bueno, porque Cristo ya pagó la condena de
todo el pecado, hermano. Nos declaró santos. Y delante de Dios, hermano, somos declarados santos. Por eso es que vamos a poder llegar a la misma presencia de Dios. Vamos a poder entrar al lugar santo, allá donde está el Señor, en su misma presencia, por la santidad que Cristo nos ha dado cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Número 2, la santificación progresiva o la práctica, hermano, es esa separación del creyente de las cosas mundanas. Una de las cosas, mi hermano, que tenemos que recordar es que necesitamos confesar nuestros pecados lo más pronto posible después de pecar. ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidan. Algunos tienen la mala costumbre de esperar, hasta la noche confieso mis pecados. Si esperas hasta la noche, se te van a olvidar algunos. Por eso tenemos que confesar el pecado. Hagamos uso de esa promesa del Señor que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hermano, confesión es decir, Señor, perdóname todos los pecados. Eso no es confesión, eso es nada más como un rezo. Confesar es decir específicamente, Señor, yo hice esto y esto. Y eso nos va a llevar, mi hermano, a desarrollar santidad en nuestra vida. Entonces tenemos que estar practicando la santidad. Vaya a 1 Pedro capítulo 1, el versículo 15. Estos versículos basados en Levítico, que leímos, Levítico 11, que leímos hace un rato. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermano, el Señor demanda de nosotros santidad. Y la santidad está en toda la vida. Dice, en toda vuestra manera de vivir. La semana pasada andaba en bus. Más bien iba a buscar el carro y estaba ahí en conductores esperando el bus, y llegó el camión y estaba lleno y dije, no me voy a poder subir, y se paró más allá y venía un hombre corriendo. Le digo, ¿está cerrada la puerta? No, está cerrada la puerta, pero el chofer le abrió la puerta atrás y se metió él y me metí yo. Yo traía mi dinero aquí. Dije, bueno, ahorita que me bajo. Y me bajé y voy rápido a la puerta para decirle al chofer, me subí por atrás, pero yo te voy a pagar. Y el chofer no abrió la puerta y se fue. Y hermano, yo me sentí miserable. Después dije, yo debía haber caminado en medio de toda la gente e irle a pagar al chofer. Porque algunos me vieron subir por atrás. Entonces, hermano, ¿a dónde quiero llegar? Eso es muy exagerado. No, hermano, de eso habla la santidad, de tratar de vivir para Dios. Dice allá 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, dice, así que, amados, puesto que tenéis tales promesas, limpiaos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermano, aún manejando debemos manejar en santidad. Hace años estaba con un hermano, íbamos en su carro y de pronto él atravesó a otro carro, hizo mal, se atravesó a otro carro y el carro frena y yo pensé que nos iba a chocar. El hombre baja la ventanilla y empieza a decirle al hermano un montón de cosas. Se le salían tarántulas y víboras por su boca. Y el hermano me veía y me veía y estaba el hermano y dijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Él empezó a gritar y yo dije, si yo no hubiera estado ahí, ¿qué le hubiera dicho el hermano a ese hombre? Hermano, aunque yo no hubiera estado, delante de Dios debemos estar en santidad. Amén. Entonces, hermano, la santificación práctica. Hermano, la razón por la cual Dios nos disciplina es porque quiere que participemos de su santidad. Él quiere que vivamos vidas santas.
Por eso nos da la disciplina, según lo que nos dice Hebreos capítulo 12, el versículo 9 y versículo 10. Y número 3, hermano, la santificación perfecta o la santificación plena es la que vamos a tener, mi hermano, cuando estemos en la presencia del Señor. Porque, hermano, ahorita no tenemos la santificación plena. ¿Por qué razón? Tenemos la carne. Y la carne todavía sigue con los apetitos carnales. Pero algún día tendremos un cuerpo glorificado, así como el del Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos, que no vamos a tener problema con el pecado. Va a ser un cuerpo perfecto, vamos a tener alma, cuerpo y espíritu perfectos delante del Señor, y esa es la santificación plena. Entonces, la santidad de Dios, mi hermanos, es la base de la moralidad humana. Noten la pregunta aquí: ¿cómo puede un hombre pecador discernir entre lo bueno y lo malo? No puede, hermano. No puede. Hay tantas cosas malas que delante de los seres humanos son buenas. Hoy en día, con esto del aborto, hermano, es un homicidio el aborto, y dicen que es bueno. Mi hermano, eso no es bueno. A menos que esté hecho a imagen y semejanza de un ser moral como lo es Dios, la persona puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y es por eso que el ateo no tiene ningún tipo de autoridad para recriminar cuando algo es malo, ya que en el mundo, hermano, en un mundo sin Dios, los valores morales objetivos están fuera del lugar. Y, hermano, ahí prevalece la supervivencia del más fuerte. Y una de las cosas, mi hermano, que debemos nosotros recordar es que el incrédulo, hermano, va a ver las cosas buenas como malas y las cosas malas como buenas, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no hay nada de Dios en ellos. Notemos entonces, la santidad, mi hermano, es Dios siendo santo, separado del pecado, y que Él hace diferencia entre el pecador y el justo y el injusto. Entonces Dios quiere que vivamos en santidad. Hermanos, sí podemos practicar la santidad y debemos estar viviendo en santidad. Número 2, hermano, Dios es justo. Ahí al Salmos 119, 137. Salmos 119, 137. Dice la palabra del Señor: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Hermano, ¿qué significa esto? Esto quiere decir que Dios es recto, mi hermano, en todo lo que hace. Siempre obra con justicia. Desde que es santo, tiene que ser justo en todo, porque no puede equivocarse. Dios es justo. Algunas de las veces decimos: qué injusta es la vida. Sí, hermano, la vida, el ser humano, este mundo es injusto, pero Dios es justo. Note Salmo 145, versículo 7, dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Entonces, hermano, Dios es justo. A diferencia de Dios, no hay hombre, hermano, que manifieste justicia como Él. Por eso declara la palabra de Dios: no hay justo ni aún uno. Por eso es que somos nosotros animados, exhortados a encontrar nuestra causa al que juzga justamente. Es lo que dice 1 Pedro: encomendar nuestra causa al que juzga justamente, el cual es Dios, porque Él es justo, hermano. Bueno, desde que Él es justo, hermano, también nosotros debemos vivir en justicia. Y recuerde, los atributos morales de Dios, la base es la santidad, y después viene la justicia. En la vida cristiana, mi hermano, la base es la santidad. Y viviendo una vida santa, vamos a estar viviendo una vida justa lo más posible que sea. Notemos, hermanos, las manifestaciones de la justicia de Dios. En primer lugar, mi hermano, Dios siempre castiga el pecado, hermano, la maldad y la rebelión. Hermano, nadie se puede salir con la suya. Dios castiga el pecado,
¿qué pasa cuando yo peco? Si yo confieso el pecado, Dios me perdona y ve lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Quiere decir, ese pecado que yo hice, ya lo confesé y Él ya lo perdonó. Pero cuando no confesamos el pecado, hermano, siempre habrá una retribución de parte de Dios. Para el incrédulo, según lo que dice Apocalipsis, dice la palabra de Dios que todos estarán ante el gran trono blanco, mi hermano, y ahí no habrá oportunidad para defenderse, no habrá un abogado, solamente será un juicio para condenación. Hermano, Dios va a castigar el pecado. Y hermano, en su justicia, no solamente Dios castiga el pecado, en su justicia, mi hermano, Dios cumple sus promesas. Siendo justo, si Él dice algo, Él lo cumple. ¿Cuántas veces hemos prometido algo y no hemos cumplido? ¿Usted ha prometido algo y no ha cumplido? A ver, levanta la mano. Hermano, Dios nunca promete algo y no lo cumple, porque Él es justo. Vaya por favor a Nehemías 9, 7 y 8. Nehemías 9, 7 y 8. ¿Lo tiene? Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergueseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Hermano, Dios cumple sus promesas. Esto habla de la justicia de Dios. Número 3, Dios siempre perdona, mi hermano, y justifica a las personas que se arrepienten y reciben a Cristo Jesús como su Salvador personal. Cristo Jesús fue castigado en la cruz por nuestros pecados. Dios puede perdonar al pecador sin perder su justicia, porque la justicia fue cumplida al ser castigado el inocente por nosotros los culpables. Por eso el apóstol Pablo decía: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, hermano, es interesante cómo Dios, mi hermano, cuando alguien se arrepiente, Dios le perdona, le da la santidad de Jesús y le declara justo. ¿Qué dice Romanos? Vaya a Romanos 1:17. Dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora vea el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, se nos da la justicia de Dios a nosotros también, la justicia de Jesús. Somos declarados justos delante de Dios. Entonces ahí obra la justicia de Dios, porque Dios perdona y justifica al que se arrepiente. Y gracias a Dios, mi hermano, que Él cumple. Noten número 4, Dios siempre recompensa a los fieles. Hebreos 6:10. Dios no va a olvidar lo que nosotros hacemos por Él. Dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, hermano, Dios cumple al dar recompensas. Si nosotros somos fieles, Él va a cumplir. Y mire, déjeme decirle que nosotros somos dados a prometer, y prometer muchas veces no cumplimos, pero Dios, mi hermano, va a cumplir. Aún el Señor Jesucristo dijo que un vaso de agua iba a ser recompensado. Entonces, mi hermano, Dios cumple cuando nosotros somos fieles. Él nos recompensa. Es como predicaba la semana pasada. Yo les decía: hermanos, ¿cómo Dios va a bendecir a alguien que no es obediente? ¿Por qué orar por alguien que no es obediente? Señor, bendice a fulano de tal, aunque no viene a la iglesia y odia a la iglesia, pero bendícelo. Dios no va a hacer eso, hermano, porque es justo.
Noten, número 5, Dios es justo y disciplina a sus hijos. Vaya a 1 Pedro 4:17. ¿Lo tiene? Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, hermano, en su justicia Dios nos va a disciplinar. En su justicia Dios nos va a dar el pago cuando no confesamos el pecado. Y una de las cosas, mi hermano, que debemos entender es que cuando uno peca, Dios lo perdona por la justicia de Él, por lo que Él promete. Dios lo perdona. Pero, escuche, las consecuencias naturales del pecado, muchas de las veces ahí quedan. Viene la joven que salió embarazada llorando y se arrepiente y dice, Señor, perdóname, y Dios la perdona, pero el producto no se va. ¿Sí me explico? O el que estuvo bebiendo mucho en su vida o estuvo fumando mucho, Dios lo perdona, pero las consecuencias naturales no, muchas de las veces no se quitan. Entonces eso habla de la justicia de Dios. Entonces la justicia de Dios, mi hermano, es imparcial, hermano. No hay preferencias. Romanos 2:11. Dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Todos merecemos estar bajo el justo juicio de Dios. La misericordia de Dios también es imparcial. Dios perdona a todo aquel que por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo se acerca a Dios. Por eso dice ahí mismo en Romanos 10, el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, hermano, hemos visto la santidad de Dios. Dios está separado del pecado, Dios aborrece el pecado, Dios hace diferencia entre el justo y el injusto. Dios, mi hermano, también es justo. Él cumple sus promesas, Dios castiga el pecado, cumple sus promesas, perdona y justifica al que se arrepiente, Dios recompensa a los fieles y Dios, mi hermano, nos disciplina como hijos por su justicia. Y número 3, mi hermano, Dios es amor. Vaya a 1 Juan 4:8. Esto me recuerda un corito que cuando iba a escuelitas bíblicas me acordaba. Dios es amor, la Biblia lo dice. Y dice en el capítulo 4, versículo 8, 1 de Juan, me acordé. Note, dice ahí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, esto incluye la misericordia, la gracia y la bondad de Dios. Es el atributo de Dios que es más difícil de comprender. ¿Cómo es posible que un Dios santo puede amar a personas rebeldes, pecadoras y malas? Hermano, debemos entender que no ama el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios nos ama a nosotros, Dios ama al pecador. Debemos entender que nos ama a pesar de nosotros. Dice la palabra de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo, o sea, a pesar de lo que hacemos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque a su tiempo, dice la palabra de Dios, Jesús vino a morir por los impíos, cuando nosotros éramos débiles. Entonces, hermanos, necesitamos recordar que Dios nos ama a pesar de nosotros. En su amor, Dios ha enviado a Jesucristo al mundo. El versículo más traducido y más leído en la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es el primer versículo que uno aprende como cristiano. Bueno, fue mi primer versículo completo que aprendí, el Juan 3:16. Hermano, en su amor Dios nos llama hijos. Y hermano, qué tremendo privilegio que seamos llamados hijos de Dios.
somos hijos de Dios, podemos llegar a la misma presencia de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que, hermano, nos llama hijos de Dios. Notemos, hermano, en su amor también nos disciplina. Hebreos 12:6 nos habla de que el Padre disciplina al Hijo que ama. Así que si Dios nos disciplina, tenemos que recordar que es nada más para nuestro beneficio cuando Él nos disciplina. El amor de Dios, hermano, es eterno. Vaya a Jeremías 31:3. Dice la palabra del Señor así: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, Dios nos ama. Y hermano, nada nos puede separar de ese amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, mi hermano, excede todo conocimiento. No hay mente humana que sea capaz de comprender las características de su amor. Pero nuestra labor, mi hermano, no es tanto comprender el amor de Dios, sino compartir el amor de Dios. Les decía, hermanos, que tenemos que desarrollar estas 3 atributos morales de Dios. Si podemos, hermano, escúcheme, vivir en santidad. Amén. Si podemos vivir en santidad. Número 2, si podemos tratar de vivir justos, que otros vean la justicia de Dios en nuestra vida. Y si podemos amar aun cuando alguien no nos ama, hermano. Tenemos nosotros la responsabilidad de hacer nuestros estos atributos morales de Dios. Noten la conclusión: las personas salvas son santas por la gracia de Dios, pero nuestra manera de vivir, la pregunta es: ¿somos santos? Vamos a 1 Pedro 1:15, es el versículo para memorizar, un versículo corto. 1 Pedro 1:15. Dice la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, necesitamos vivir en santidad, necesitamos vivir en justicia, necesitamos vivir en amor. Sí se puede desarrollar esos atributos morales de Dios, sí se puede. Solamente tenemos que estar dispuestos a obedecer. Y recuerde, la base de todo esto es la santidad de Dios. Bueno, ese es el versículo en 1 Pedro 1:15. Vamos a orar y así concluimos nuestra lección. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos guió a la verdad. Y ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, ayúdanos a vivir en justicia y ayúdanos a vivir amando a otros. Gracias por tu palabra en nombre de Cristo.